Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Rodríguez y el día de hoy vengo a sustentar el trabajo de procesos psicológicos superiores. Los temas de los que se va a tratar es sobre el lenguaje, la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento y los procesos cognitivos vistos desde la teoría social de Bandura. Relación lenguaje y pensamiento. Para Piaget el pensamiento sea antes que el lenguaje y lo transforma. Asimismo, Piaget habla de dos etapas de adquisición del lenguaje, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. Vygotsky también sostenía que el lenguaje y el pensamiento parten de distintas actividades y se desarrollan independientemente, pero la una necesita de la otra. Dado que Piaget sostiene que el pensamiento sea antes que el lenguaje, lo que quiere decir que para que el lenguaje se desarrolle se necesita del pensamiento. Piaget también sostiene que hay dos etapas de adquisición del lenguaje, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. El lenguaje egocéntrico, según él, no tiene ninguna función comunicativa y va acompañada de las acciones del niño. El lenguaje socializado es un lenguaje un poco más avanzado y sí sirve para la comunicación. Tanto Piaget como Vygotsky se relacionan porque hablan del lenguaje egocéntrico. Para Piaget este lenguaje no tenía función de comunicación y se perdía con el tiempo, pero para Vygotsky este lenguaje sí era comunicativo y no se perdía con el tiempo, sino que evolucionaba. Luria dice que el lenguaje es el regulador del pensamiento y la fuente de este, considerando el pensamiento como la actividad más elevada del hombre. Brunner sostiene que el pensamiento y el lenguaje están relacionados, pero con un origen y un desarrollo diferente. Luria dice que el lenguaje es el regulador del pensamiento y que gracias a él se pueden coordinar y regular patrones de conducta. Según Brunner, el pensamiento se acopla al lenguaje, pero para que el lenguaje se dé, también tiene que haber un mínimo de desarrollo mental. Hay diferentes teorías acerca de la relación lenguaje-pensamiento. Algunos autores piensan que el lenguaje se da antes que el pensamiento, otros que el pensamiento va antes que el lenguaje, y no falta el que piense que el lenguaje y el pensamiento se dan al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo desde la teoría social de Bandura. Según Bandura, el desarrollo cognitivo se da a través del aprendizaje, pero por imitación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los niños imitan a sus padres. ¿Esto cómo se sostiene? Se sostiene con la observación que hizo Bandura de las crías como imitaban a sus mamás. También dice que la parte social influye en los comportamientos de las personas. Algunos elementos importantes en el aprendizaje son características del modelo, características del observador y características de la situación. Características del modelo. Quiere decir que el observador siempre va a tender a imitar a personas que son cariñosas, amables y que son importantes para él. Las características del observador. Dice que un observador va a imitar cuando tiene una personalidad que no es dominante, pero cuando tiene una personalidad dominante y bien fortalecida no va a tender a imitar. Y la característica de la situación es que dependiendo de la situación se va a imitar o no se va a imitar. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos explicados por Bandura. Dentro de estos conceptos encontramos la autoeficacia, la autorregulación y el pensamiento crítico. Dentro de la autoeficacia encontramos las creencias sobre nuestras capacidades y nuestras acciones, las cuales se regulan a través del modelo triádico, donde tanto los factores medioambientales y los factores sociales influyen en nuestra conducta. La autorregulación es la capacidad que tenemos nosotros mismos de controlar nuestra propia conducta. Ahora voy a hablarles sobre el pensamiento crítico. Dentro del pensamiento crítico encontramos las estrategias de pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento crítico y la disposición del pensamiento. Dentro del pensamiento crítico encontramos las habilidades cognitivas, que son las que nos permiten adquirir, retener y recuperar información, y las habilidades metacognitivas, que son habilidades de orden superior. El pensamiento crítico nos permite interpretar, analizar, evaluar y autorregularnos.
Una persona con disposición de pensamiento crítico es aquella persona que investiga, que analiza, que busca estar al día con las noticias y con los temas, que averigua a fondo los temas que le interesan, que no se conforma con la primera pregunta que le da, que sus razonamientos son lógicos y profundos. En cambio, una persona que carece de pensamiento crítico es una persona que se conforma con la primera respuesta que le den, que no le gusta investigar a fondo, que a veces sus opiniones son irracionales o con poco fundamento. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico son todas las preguntas o asociaciones que se dan cuando ponemos a prueba nuestro conocimiento. Por ejemplo, si te preguntan qué es el coronavirus, que es un tema que está muy de moda, una persona con pensamiento crítico no solo investiga qué es el coronavirus, investiga por qué se da, cómo se originó, dónde se originó, qué consecuencias trae, ¿sí? Y no solo se queda con lo primero que investiga a fondo. Mientras que una persona que carece de pensamiento crítico simplemente ni siquiera se investiga, sino se queda con una idea que le dé cualquier otra persona. Esto es un pequeño resumen de todos estos temas. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.